de peruanos qué tal la cantidad de peruanos que hay en el extranjero, ¿no? Así es, profesor. Acá los peruanos se vienen para allá y los venezolanos se quedan acá. Sí, sí, oye. ¿Verdad? ¿No? Oye, acá estamos yendo de Beneco y allá los peruanos están por el extranjero, Europa, Asia, juegan como locales, la selección juega como local por allá, ¿no? Qué bien, qué bien, qué bien con la gente ahí apoyando a la selección, pues. Vamos a ver. eh, entramos en tema. Para hoy tenemos este tema de la logística en el país de destino. ¿Qué es Mira, esto? mira, ¿cómo está avanzada? Logística en el país de destino. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de la logística, estamos a nivel internacional, estamos hablando ahí de las importaciones por un lado, y por otro lado las exportaciones. Estamos hablando de la logística de las importaciones y de la logística de las exportaciones. Miren, cuando, cuando importamos algo, cuando importamos algo, el país de destino obviamente es el Perú. Nosotros, nuestro país, nuestro puerto El Callao, nuestro aeropuerto El Callao, y cualquier otro puerto peruano, digamos, es eh, de nuestro país, o nuestro país se convierte en el país de destino, ¿no? En cambio, cuando exportamos, puede ser, pues ahí aparecen una infinidad de países a donde estamos llevando nuestra mercancía, ¿no? Pudiendo ser la China con nuestros metales, pudiendo ser las confecciones a Estados Unidos, Europa, los espárragos a Norteamérica, Europa y cualquier país, ¿no? Aparece ahí un sinnúmero de países, ¿no? Varios países, ¿no? Y entonces de esto se trata ahora, ¿no? De ver qué vamos a hacer nosotros ahí a nivel internacional, ¿no? Y para eso ya tenemos aquí unos materiales que vamos a compartir en este momento. A ver un ratito. Ujú. Am, Hay muchas mujeres que están en este negocio de importaciones, exportaciones, ¿no? Y eso es muy bueno, digamos, que entren a todos los campos del conocimiento, de las actividades, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, cómo manejar la logística del comercio internacional. Por ahí es un tema general para comenzar, un tema general. Vamos a partir de lo general a lo particular, ¿ya? ¿Sabías que el 90% del comercio mundial se mueve en contenedores? Curioso, ¿verdad? Ahí está. 90% del comercio internacional se mueve en contenedores. Y esos contenedores generalmente van vía marítima, ¿no? Generalmente los contenedores se han hecho tan famosos, ¿no? Tanto que recientemente estuvo el problema de la falta de contenedores. No había contenedores. Poco a poco se va solucionando, pero todavía no se ha solucionado del todo. Entonces, ¿por qué falta contenedores? Porque en algún puerto está de para, está cerrado el puerto y entonces hay cientos de barcos ahí haciendo cola y los contenedores ahí están pues llenos de mercancías porque no pueden desembarcar, ¿no? Y entonces para nuevos envíos hacen falta porque estos contenedores traen mercadería, llevan mercadería, otra vez traen y llevan, ¿no? Esas cajas siempre siempre están así entre, entre llenas y vacías. Y si están vacías, rápidamente se llenan para llevar otra vez el comercio o la mercancía correspondiente, ¿no?
Controlar la logística y entender cómo funciona cada mercado es primordial para que no se desmorone tu aventura internacional. Por eso te aconsejo que trabajes siempre con un operador logístico con experiencia que coordine toda la operativa para que no te lleves ningún sobresalto. Si has realizado Sí, es importante eso, trabajar con algún operador logístico que te dé el servicio completo, ¿no? De modo de no estar buscando uno y otro y aventurándose ahí, ¿no? Pero claro, siempre que este operador te ofrezca los costos adecuados, ¿no? Porque aquí estamos hablando de costos. Para llegar al país de destino, del Perú hacia cualquier país o de cualquier país llegar hasta el Perú, significa asumir costos. Entra mucho el trabajo, los costos. Se va a llevar la logística de todas maneras, pero esa logística necesita los contenedores que se referencia aquí la colega, necesita el barco, necesita el avión, necesita el tren, necesita los camiones y con eso se hace el comercio, ¿no? Aparte, digamos, de los documentos que surgen en el intermedio, aparte de las obligaciones que hay que asumir en lo tributario, en lo financiero, en lo legal, etcétera, ¿no? ya un estudio de mercado, ya has identificado el mercado potencial en el exterior que es adecuado para tus productos, el próximo paso es pensar cómo llevar la mercancía de un lugar a otro. Ese es otro punto que acaba de indicar, ¿no? O sea, uno no puede aventurarse, digamos, a llevar mercancías sin antes sin antes haber estudiado el mercado internacional, ¿no? Y haber elegido un determinado mercado y tener un cliente. Y además de estar seguro que ese cliente te va a comprar. No se envían mercancías así, así por así. Se envía la mercancía cuando está segura la compra. Incluso de por medio ya hay contrato, de por medio están las garantías para concretar las operaciones correspondientes. Sí, tienen que darse esas condiciones, ¿no? Sin eso no se puede, digamos, hacer comercio internacional, ¿no? Hola, bienvenido al canal de IGIZO Universal Logistics, la empresa de logística y transporte internacional de mercancías que se adapta a tus necesidades. Soy Marisa Moreno, fundadora y directora de la empresa, y ponemos a tu servicio toda nuestra experiencia en el ámbito de la logística y el comercio internacional. A lo largo de mi trayectoria profesional hemos ayudado a muchas empresas como la tuya a gestionar con éxito la importación y la exportación de sus mercancías, con soluciones personalizadas para asegurar el mayor beneficio posible y el mínimo riesgo. En el vídeo de hoy voy a darte las claves para que sepas manejar con éxito el proceso logístico internacional y que tus productos lleguen a su destino en tiempo y forma. Trasladar la mercancía desde un lugar del país de origen hasta un lugar del país de destino, de eso se trata, y que llegue en perfectas condiciones y en el tiempo estipulado. Saber manejar todo este proceso es clave para que no falles en tu expansión internacional, así es que voy a compartir los 6 puntos que tienes que tener en cuenta para que se cumplan tus expectativas. Sería muy interesante poner un ejemplo práctico de todo el proceso completo desde que se carga la mercancía hasta que se llega a su destino. La logística de comercio internacional comprende una serie de actividades en las que participan distintas empresas y operadores logísticos y que van desde la carga y transporte interior en origen, despacho aduanero de exportación, estiva en origen y transporte internacional por el medio elegido, desestiva en destino, despacho de aduanas de importación y liquidación de impuestos y transporte interior hasta la entrega en el destino final. Como ves, muchas son las partes y actividades que intervienen en el proceso. Vamos a ver esos 6 puntos. Primero, elige bien el Incoterm, que son los términos de envío estandarizados definidos por la Cámara de Comercio Internacional, que asignan los costes y las responsabilidades entre compradores y vendedores por el transporte internacional de mercancías. Puede parecer muy fácil decirlo, pero no puedes saltarte este paso. Es absolutamente necesario que sepas de qué estás hablando cuando se utiliza uno de estos 11 términos de 3 letras. Concretamente, en un contrato de compra-venta internacional, los Incoterms clarificarán los siguientes puntos. Situar el punto donde y cuándo se produce la entrega de la mercancía, pues con entrega en tiempo y forma correcta nace
el derecho de cobro y obligación de pago. Esto es donde se transmite el riesgo de vendedor a comprador. Indicar quién, el vendedor o el comprador, debe organizar el contrato de transporte o el seguro. Definir de qué costes logísticos y administrativos es responsable cada parte en las diferentes etapas del proceso, además de quién soporta el riesgo del transporte principal. Precisar quién está a cargo del embalaje, carga y descarga de las mercancías, al igual que las operaciones de inspección si las hubiera. Fijar las obligaciones respectivas para la realización de las formalidades aduaneras de exportación o importación, el pago de los derechos e impuestos en importación, al igual que el suministro de los documentos. Si quieres saber más sobre los 5 T's, puedes descargarte la guía que encontrarás en esta misma página. Antes de iniciar tu aventura hacia la internacionalización, tienes que tener atado qué documentos te harán falta en todo el proceso de traslado de la mercancía. Los documentos básicos que necesitarás preparar incluyen documentos comerciales, la factura pro forma. La factura pro forma es un documento sin validez fiscal emitido por el exportador con la finalidad de que el comprador disponga de la información necesaria de su operación. La factura comercial es el documento más importante en una operación de exportación, pues certifica la existencia de un contrato. La emite el exportador una vez confirmada la operación de venta para que el comprador satisfaga el importe de los productos o servicios que se suministran. Además, la factura comercial es imprescindible para poder realizar el despacho de aduanas tanto de exportación como de importación, siendo esta última el documento contable que se utiliza como base para aplicar los derechos arancelarios correspondientes. Lista de contenido o packing list es un documento de control emitido por el exportador para detallar la mercancía a exportar, incluyendo el contenido, peso y medidas de cada bulto. El objetivo principal de este documento es facilitar la labor de inspección y reconocimiento de los bultos que comprende el embarque y que figuran en la factura comercial. Factura consular es un documento especial emitido por el exportador y visado por un consulado del país importador en el país de exportación, que puede ser requerido por las autoridades aduaneras de algunos países. La factura consular sirve para verificar el valor, la cantidad y el origen de la mercancía cuando se efectúa el despacho de aduanas, sobre cuya base se determinará la clase de arancel que deberá soportar la mercancía. Es habitual que se emplee en su lugar una factura comercial visada por el consulado correspondiente. El certificado de origen es un documento Embalada la colega. Entonces, tener en cuenta tu documento, por favor, anoten, factura comercial, ¿no? O pro forma, ¿no? Pro forma o factura comercial, dijo, ¿no? Luego, digamos, la factura consular, ¿no? No necesariamente solicitada por todos los países, pero hay que tomar previsiones en ese sentido, ¿no? Naturalmente, hay cónsules de nuestro país en otros países o de los otros países de acá en el Perú, por lo tanto, digamos, tiene que ver, ¿no? Y el que viene es el documento de embarque, ¿no? Sin eso tampoco, digamos, la mercancía puede ser embarcada, ¿no? Todo un conjunto, digamos, de papeles que hay que tener en cuenta, ¿no? Los papeles hacen que esto se mueva con la formalidad del caso, ¿no? determinará la clase de arancel que deberá soportar la mercancía. Es habitual que se emplee en su lugar una factura comercial visada por el consulado correspondiente. El certificado de origen es un documento que justifica y acredita el país de origen de las mercancías y que la autoridad aduanera de importación del país del comprador exige por motivos de política comercial. En este certificado se detalla que la mercancía se ha fabricado o producido en el país que indica como origen. El certificado de origen se expide a solicitud del interesado y la tramitación se realiza en las cámaras de comercio. Cuadernos ATA. El cuaderno ATA es un documento de admisión temporal de mercancías válido en los países miembros de la cadena ATA que sustituye a los documentos nacionales de exportación e importación temporal en ciertos supuestos y cumpliendo determinados requisitos. Ahora vamos a ver los documentos de transporte. El documento de transporte es el contrato que identifica el origen, el destino, el expedidor, destinatario, el flete o los detalles de la recepción. Es diferente según el medio de transporte que se utilice. En el transporte marítimo se usa lo que llamamos el conocimiento de embarque marítimo o Bill of Lading, para el porte aéreo el conocimiento de embarque aéreo o Airway Bill y para el porte por carretera la carta de porte por carretera o CMR. Vamos a ver cada uno de ellos. El conocimiento de embarque marítimo es un documento emitido por la empresa naviera o su agente en el que se hace constar que se ha recibido la mercancía para ser transportada al puerto de referencia en el buque que se indica. El número de ejemplares que se emite suele ser de 3 y se acompaña con diversas copias no negociables. El conocimiento de embarque marítimo tiene 3 funcionalidades
funciones básicas. Conocimiento de embarque aéreo. Es el documento justificativo del contrato de transporte aéreo establecido entre un expedidor y una compañía de transporte aéreo, mediante el cual éste reconoce haber recibido la mercancía para su expedición y se obliga a transportarla al aeropuerto de destino conforme a las condiciones especificadas. Se denomina igualmente carta de porte aéreo y nota de consignación. Lo emite la compañía aérea o un agente de carga aérea IATA autorizado. Carta de porte por carretera CMR. Es un documento emitido generalmente por las empresas de transportes y transitarios, bajo la responsabilidad del expedidor, en el que se hace constar la recepción de la mercancía para su traslado al punto convenido en las condiciones establecidas en el propio documento. Cuaderno TIR. Documento utilizado en el transporte internacional por carretera que permite el tránsito de las mercancías a través de los países que estén adheridos a este régimen sin ser sometidas a controles aduaneros. Carta de porte ferroviario CIM. Es el documento que regula el transporte internacional ferroviario entre al menos dos países comunicados por unas líneas de ferrocarril en unas listas anexas al convenio COTIF-CIM. Se emite conjuntamente por el expedidor y la compañía ferroviaria, aunque en la práctica lo elabora el transitario. En todos los casos, los conocimientos son emitidos por el transitario o bien por la línea marítima o aérea o el transportista. Y por último, documento de seguro. Es un contrato que evidencia la existencia de un seguro de transporte para las mercancías. El documento indica, entre otros, los riesgos cubiertos y el valor asegurado. Se trata de un documento que emiten las compañías aseguradoras para acreditar la cobertura de riesgos derivados del transporte de la mercancía desde el lugar de origen hasta el de destino. Además, debes identificar cualquier documento adicional que pueda ser necesario y planificar la posibilidad de que las autoridades aduaneras u otros organismos requieran documentación adicional o realicen controles físicos. Si necesitas más información sobre documentación, puedes ver en este mismo canal nuestro vídeo Documentación para exportar, donde podrás encontrar información más extensa y detallada. Y como siempre te digo, pide ayuda a un operador logístico internacional para que tu operación se lleve a cabo con éxito. Es importante también elegir el medio de transporte más adecuado para transportar la mercancía a nuestro mercado objetivo. A la hora de elegir el medio de transporte más adecuado, ya sea terrestre, marítimo, aéreo, ferroviario o multimodal, deberás considerar varios elementos que pueden tener impacto en tus presupuestos, metas y procesos logísticos. A continuación te mostramos las características básicas de cada medio de transporte. Transporte marítimo o fluvial. El 90% del comercio marítimo mundial se mueve a través de transporte marítimo. Este tipo de transporte destaca por su fiabilidad, economía y versatilidad. Hace posible conectar localizaciones que de otra forma no podrían intercambiar mercancías y, excepto para envíos muy urgentes, es la mejor alternativa al transporte aéreo. Se diferencian dos tipos principales de carga: la carga a granel y la carga mediante contenedores, y según el tipo de carga podemos encontrar distintos tipos de buques adaptados a las necesidades de cada caso, como son los buques portacontenedores, buques graneleros, petroleros, ro-ro, etc. Es ideal para grandes volúmenes. Un buque portacontenedores ultra grande puede transportar hasta 20.000 unidades de 20 pies. Es la opción más económica por volumen y ofrece una amplia cobertura en todo el mundo. Transporte aéreo. El transporte aéreo es el tipo de transporte más adecuado e idóneo para determinados tráficos y mercancías, como productos terminados de elevado valor y mercancías urgentes, por su rapidez para largas distancias y su seguridad. Puede ser la mejor opción especialmente para las empresas informáticas, automotrices y minoristas que requieren un reabastecimiento rápido para cumplir con sus obligaciones justo a tiempo. Asimismo, los productos perecederos como alimentos y algunos medicamentos se transportan mejor por vía aérea debido a sus fechas de caducidad. Debido a que la carga se somete a una manipulación mínima, la probabilidad de daños es muy baja. Sin embargo, debemos tener en cuenta, debido a las dimensiones de las puertas y bodegas de los aviones, que se pueden aplicar limitaciones en las dimensiones de las mercancías que se pueden transportar por vía aérea, además de que es el medio de transporte más caro y puede no ser competitivo para las mercancías de bajo valor añadido, como materias primas y productos semielaborados, muy dependientes del precio del transporte para su venta. Transporte por ferrocarril. Es útil para grandes volúmenes. Al elegir este medio de transporte debemos considerar la necesidad de otro tipo de transporte, generalmente camiones y remolques en cada extremo del viaje en tren para completar la entrega. Estas son las principales ventajas de este medio de transporte. Es el más eficiente entre los transportes terrestres. Puede transportar el equivalente a 400 camiones. Entregas rápidas en distancias muy largas y es relativamente seguro. Transporte terrestre. Incluye camiones, remolques completos y semirremolques. Muy utilizado para viajes cortos y por tanto recomendado para distribución flexible in situ. Se utiliza ampliamente en Europa, América y África y debido a que solo necesita un documento de aduana para entregar en varias ciudades, estados y países. Estas son las principales ventajas de este medio de transporte. Mejor rentabilidad, entrega rápida y programada, entregas locales, nacionales e internacionales, ahorro en estiba en comparación con otros medios de transporte, mejor trazabilidad y
muy económico. También debes adaptar el producto a las condiciones de transporte para que la mercancía sufra lo menos posible. Según el tipo de mercancía que quieres exportar y el tipo de transporte que elijas, tendrás que tener en cuenta la caja o el recipiente más apropiado. El embalaje tiene que proteger la carga, pero además deberá proporcionar información sobre la misma y su maniobrabilidad. Por ejemplo, deberás valorar si se puede apilar o no a fin de garantizar que la misma sea manipulada sin ningún tipo de riesgo. Un embalaje adecuado, según el tipo de mercancía, va a permitir protegerla de riesgos físicos y ambientales durante su almacenamiento y transporte. A su vez, garantizará al cliente final que la mercancía se encuentre en las mismas condiciones de calidad que tenía en el momento de su recogida o fabricación. Para ello, tendrás que conocer los tipos de materiales existentes para embalar de manera adecuada tus mercancías, como la madera, metal, cartón, plástico, papel y vidrio, siempre considerando sus ventajas y desventajas: costes, manipulación, volumen, corrosión, fragilidad, reutilización, humedad, etc. Vamos a destacar las principales funciones del embalaje. Compatibilidad. El embalaje debe ser compatible con el producto para evitar que se transmitan aromas o microorganismos que contaminen el producto. Retención. El embalaje debe conservar todos los atributos del producto. Practicidad. El embalaje debe poder llenarse y cerrarse fácilmente. Comodidad. También debe ser cómodo para la manipulación por parte del exportador y el transportista. Para la conservación de algunos productos de tipo perecedero o delicado hay que tener en cuenta funciones adicionales en el momento de su preparación: separar, aislar, amortiguar, fijar o sellar, entre otras. Para el embalaje de algunos productos también debemos tener en cuenta su presentación, a fin de enfatizar sus características, estableciendo la diferencia entre los productos que compiten en el mercado y contribuir positivamente a su comercialización. Incoterms, transporte, documentación. Todo esto puede parecerte muy complicado, ¿verdad? En absoluto, ya verás. Simplemente tienes que tener una planificación previa. Ahí es donde entra en juego la figura del transitario como facilitador de todo este proceso. El éxito o el fracaso de tu proyecto internacional depende mucho de cómo vayas a gestionar toda esta operativa logística de transporte. Así es que dedica tiempo a estudiar cómo quieres hacerlo y a quién le confías esta tarea. Sea cual sea tu producto, es muy importante que para coordinar el transporte de tus mercancías trabajes con un transitario de confianza y con conocimiento en el sector a fin de una óptima gestión y planificación del transporte, ofreciéndote la opción, relación, servicio, precio que mejor se adapte a tus necesidades. Te podrán informar sobre cuál es el medio de transporte más idóneo para tu operación internacional según las características de la mercancía a transportar, su volumen, el valor, el país de procedencia y destino y los plazos de entrega, entre otros factores. Te informará de los costes de transporte, seguro y aduanas que debes tener en cuenta a la hora de fijar los precios para los productos que quieres exportar o conocer el precio final de las mercancías que quieras importar. También te ayudará a determinar el Incoterm más adecuado, seguro y competitivo según seas el importador o el exportador. El transitario también se encargará de realizar la labor de reserva del espacio de carga necesario en buque para transporte marítimo, avión para el aéreo y camión para transporte por carretera. En el caso de que tú seas el importador, se encargará de la coordinación desde el país de origen a través de su red de agentes internacionales. Te podrá informar además del tipo de embalaje más adecuado y la forma de realizar la carga en función del medio de transporte utilizado, el tipo de mercancía, las condiciones climáticas o la normativa de aduanas en el país de origen o destino. Podrá además contratar un seguro de transporte de mercancías que, aunque no es de obligado cumplimiento, siempre recomendamos, según el Incoterm acordado, para dar cobertura y asegurar las mercancías que se transportan ante los diferentes riesgos que puedan afectar al transporte, desde que es cargado en origen hasta que llega al punto final. Y también te ayudará a preparar la documentación necesaria para realizar el despacho de aduanas, así como la asignación de la partida arancelaria de tu mercancía. Supervisará todos los pasos, gestionará y presentará toda la documentación requerida en cada uno de los países del recorrido, incluidas las gestiones aduaneras y paraduaneras, tanto en origen como en destino que se soliciten, a fin de garantizar que los bienes y la documentación cumplen con las regulaciones y requisitos de aduana. Todo el proceso estará bajo su supervisión. En el transporte internacional pueden surgir imprevistos que pueden derivar en un retraso en el envío o cualquier otro problema que pueda llevar a fricciones en las relaciones comerciales con tu proveedor o cliente. Por todo ello, es fundamental contar con una buena operativa, además de responder de manera rápida y eficaz a cualquier contratiempo que pueda surgir. Los agentes transitarios, a través de su amplia red de contactos en todo el mundo, pueden ser realmente efectivos para la resolución de cualquier tipo de problema o conflicto. Ahora que ya eres casi un experto en logística, cuéntanos en los comentarios si ya has decidido dar el paso hacia la internacionalización o, por el contrario, todavía tienes dudas. Pregúntanos. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muy bien.
Un ratito y estamos regresando ahí. En todo momento, en la referencia que ha hecho la colega, ha hecho referencia a los Incoterms, ¿no? Entonces, vamos a dar una repasadita ahí a los Incoterms, ¿ya? Hablo de 11 términos y ahí están, a ver, mire, ahí están. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, quiere decir que a esta altura todavía no había sido aprobado el número 11 porque esto van apareciendo así, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10 ahí nomás. Aquí hay 10. Esto es importantísimo, ¿no? Porque expresa las condiciones, ¿no? Expresa las condiciones en que se va a llevar a cabo el transporte, la logística, digamos, en general, ¿no? Y especialmente para ver la responsabilidad, hasta dónde llega la responsabilidad de uno y dónde comienza la del otro, ¿no? Por ejemplo, este término EXW, ¿no? Es work, lugar convenido. O sea, quiere decir que si hacemos con un contrato con ese Incoterm, la mercancía podría salir de acuerdo al lugar convenido. O sea, por ejemplo, desde la fábrica peruana hasta la fábrica del cliente en el exterior o el almacén del cliente en el exterior. Podría cubrir todo eso. Este, el Free Carrier, ¿no? Free Carrier, FSA, ¿no? Free Carrier. Muy similar a eso, pero uno de los más conocidos son, por ejemplo, el el FOB y el CIF, bastante conocidos. No necesariamente los otros, porque uno que otro, digamos, tiene más peso acá. Por ejemplo, el FOB. Cuando utilizamos FOB, Free On Board. ¿Y qué consiste eso? En que el, el exportador, por ejemplo, el exportador se encarga, digamos, asume todos los costos de llevar la mercancía hasta el puerto de destino, al puerto nada más, al puerto. Ya descargarlo, llevarlo al almacén en el interior del otro país, ya es otra responsabilidad. Ya, bueno, mucho se habla de la responsabilidad. En la parte superior están, digamos, las responsabilidades que competen a cada Incoterm y podemos ver que cada uno, digamos, va abarcando más y más responsabilidades. Por ejemplo, el CIF dice, de costo, seguro y flete, ¿no? Cost, insurance and freight, ¿no? Costo, seguro y flete. Muchos contratos salen con este Incoterm, ¿no? Y veamos lo que cubre, ¿no? Cubre la carga, perdón, incluso antes, ¿no? El embalaje y tramitación, carga, transporte, trámite de exportación, cargo a bordo, luego el costo y flete, ¿no? Y termina acá en la descarga del buque en el país de destino. Hasta ahí termina, digamos, el CIF. O sea, si hacemos un contrato con CIF, solamente cubre la descarga del buque y de ahí ya el, el, el,
El comprador tiene que ver la forma cómo llega a su domicilio. En cambio, podemos ver este último término de DPU, Delivery at Place Unloaded, cubre, digamos, mucho más servicios. 2, 4, 6, 8, 10 servicios. Todos los servicios están en la parte superior, ¿no? Un contrato en DPU quiere decir que el que vende incluye todos los costos, se encarga de cubrir todos los costos, como esto de embalaje y tramitación, la carga correspondiente, carga o cargo, ¿no? El transporte, trámite de exportación, cargo a bordo, ¿no? Costo y flete, la descarga de buque, trámite de importación, y luego de transporte a destino, ya esto, digamos, dentro del territorio del país de destino, ¿no? Y por último, descarga en destino, o sea, en el almacén, ¿no? Ahora, digamos, uno tiene que sopesar, pues aquí tiene que sopesar cuál es el más conveniente, ¿no? Y para eso se necesita, digamos, como también mencionaba la señorita, cuando decía que hay que hacerse asesorar, ¿no? Claro, un tanto lo dice ella por su empresa, porque por ahí en un momento dijo que ella era fundadora, creadora de una empresa, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Es cierto. Eh, así como, así como para hacer transacciones bancarias, uno tiene que asesorarse ahí con el sectorista correspondiente o aparte con algún asesor externo. Igualmente, para hacer operaciones en la bolsa de valores, tenemos que asesorarnos con las sociedades agentes de bolsa. Igualmente aquí, en el comercio internacional, tenemos que hacernos asesorar o confiar en las agencias de aduana, ¿no? Generalmente las agencias de aduana, ¿no? Aunque aún estas agencias a veces consideran, pues, son empresas bastante formales, tienen una planilla bastante amplia de personal y todo eso hace que aumente su costo, ¿no? Y por eso que a veces se recurre a asesores particulares para tener un servicio, ¿no? Porque hay especialistas de comercio internacional, especialistas en importación, especialistas en exportación, especialistas en embalaje, en carga, en transporte, trámites, etcétera, etcétera, ¿no? En este mundo, por eso hay especialidades de administración y negocios internacionales, por ejemplo, que justamente tenemos aquí en en la universidad, ¿no? Y que son nuestros vecinos ahí de ¿qué vecinos? Somos hermanos de la facultad, ¿no? De la Facultad de Ingeniería y Negocio, ¿no? Y así en otras universidades existe, por ejemplo, la, la, la carrera, ¿no? La carrera de logística internacional, ¿no? Es decir, personal que está dedicado a la logística de cabo a rabo, por formación es logístico, digamos. Entonces, también pues se te ofrece su servicio, ¿no? Entonces, tener en cuenta estos términos, ¿no? Estos términos. Reitero, aquí falta un término. Estos términos se paran agregando, ¿no? Poco a poco van apareciendo, ¿no? Los detalles están aquí en la parte inferior, ¿no? Si fuera el caso, revisar más información, siempre pues las redes nos ofrecen de todo esto, ¿no? Y me parece que este es el último término de DDP. DDP. Vamos a ver arriba el cuadro si está DDP. Parece que no estaba ahí. Efectivamente, ahí, miren, ese es el último término, que no está en el cuadrito, pero está, digamos, en el detalle abajo. Y vamos a ver qué cubre ese DDP, ¿no? DDP. La entrega se produce en cualquier lugar del país de destino, pero siempre sobre vehículo, etcétera. Sobre vehículo, ¿ah? ¿Qué dice? ¿Qué significa sobre vehículo?
O sea que ya el comprador se encarga de descargarlo, de llevarlo a su almacén, de ubicarlo, etcétera, ¿no? Y así están, así están los términos, ¿no? Bien, bien. Seguimos, seguimos con los detalles, ¿ah? A no ser que ustedes tengan alguna participación, por favor, adelante. Si tuvieran algún comentario, bueno, si no es así, seguimos. A ver, tenemos otro material de la misma señorita, colega, empresaria anterior. Ella tiene, en realidad tiene ahí su página web, es un IGICE Universal Logistic. IGICE Universal Logistic. Este no es el video anterior, este es otro, ¿no? El transporte marítimo de mercancías representa el A ver, esa es siempre su introducción. La introducción es la misma en todos los videos, ¿no? Pero después ya entra en tema, que en este caso el tema está ahí en la parte superior, que dice cuánto cuesta el transporte de mercancías, ¿no? Va a hablar en este caso específicamente sobre el transporte, sobre el costo del transporte. ¿Sabías que el transporte marítimo de mercancías representa el 90% del comercio mundial? Sin embargo, existe un gran desconocimiento sobre los costes que genera, de los gastos portuarios a los costes de aduanas, pasando por los recargos aplicados por las navieras por distintas circunstancias. En resumen, tienes que tener en cuenta una gran variedad de factores para calcular bien lo que te va a costar el transporte de la importación o exportación de tus mercancías. Pero voy a insistir en una cosa, lo importante es la seguridad de la operación. Atento, atento ahí. Ella siempre para embalada aquí, pero bien importante lo que dicen. Uno tiene que estar con conocimiento total de cuánto le cuesta a uno, digamos, llevar su mercancía a, a cualquier país del mundo. Eso cuando exportamos, ¿no? Y lo mismo, digamos, tiene que estar con total conocimiento cuánto le cuesta traer la mercancía de cualquier país del mundo a nuestro país, ¿no? Esto es de veras importante porque, miren, les cuento lo siguiente. eh, hay mucha mercancía, hay mucha mercancía importada aquí, en el puerto del Callao, incluso en el aeropuerto. Hay mucha mercancía importada, pero por malos planes de los importadores peruanos, por malos planes de los importadores peruanos, esa mercancía se queda ahí en los almacenes generales de depósito por cierto tiempo, por cierto tiempo. Y los importadores no tienen los recursos para importar, para nacionalizarlo. Y la mercancía está ahí. ah, Y, y esto está normal incluso. Eh, como no puede ser nacionalizada, en algún momento la administración tributaria, en este caso aduana de la SUNAT, saca al remate esa mercancía. Y este es un gran problema para nuestro país, ¿no? Algunos se emocionan en traer una mercancía, por decir, para, para ejemplo, nomás ilustrativo, el costo seguro y flete, el costo seguro y flete hasta el puerto, traerlo hasta el puerto, digamos que sea como 100, pero luego la nacionalización por ahí sube, digamos, unos 50 más. Y ahí viene el problema ya. Y luego tendrán que asumir más costos por acá, costos internos, ¿no? Traslado interno. Y va a subir, digamos, mucho más, digamos, 30 más.
Y por ahí pueden aparecer unos imprevistos. También en el video anterior habló de algunos imprevistos, ¿no? Porque en esto puede pasar de todo, ¿no? Algunos imprevistos, por ejemplo, de unos 10 para no ser tan calamitoso, ¿no? Y entonces, mire, estamos hablando de 100, 150, 180, 190. Casi, digamos, eh, eh, todos estos costos, todos estos costos son, es casi el doble de lo anterior, ¿no? Y entonces termina, digamos, el importador termina no teniendo los recursos. Eso no solamente viene pasando en este tiempo de pandemia, ¿no? Viene pasando desde siempre, ¿no? Pero como en este campo también todo tiene solución, en este campo todo tiene solución, ¿no? Miren, cuando, cuando no se tiene recursos, por ejemplo, en esta parte, cuando no se tiene recursos en esta parte, en los almacenes general de depósito, aparece ahí un documento que se llama certificado de depósito. Estos almacenes te dan un certificado de depósito y con ese certificado vas a un banco, vas a un banco y el banco te va a dar los recursos a través de una operación que se llama el warrant. Entonces, en realidad, todo puede solucionarse, ¿no? Cuando se conocen las cosas, ¿no? Y, pero se tiene capacidad de negociación, ¿no? Por ejemplo, para llevar nuestro certificado al banco, naturalmente debemos tener una cuenta en el banco y esa cuenta debe tener algún saldo ahí, ¿no? Es posible que ese saldo no cubra, digamos, lo que queremos de garantía, pero ya eres cliente del banco, ya tienes algo ahí, ¿no? Y puedes solucionar. Entonces, a través de este warrant, este es el documento que te va a servir de garantía para que el banco te pague todo esto de los almacenes generales de depósito y con eso, digamos, con eso nacionalizas tu mercancía, ¿no? Incluso podría ser tan amplio la garantía que te dan y también podrías cubrir estos costos internos, incluso estos imprevistos, ¿no? Y con eso finalmente llega la mercancía a tu almacén y ya puedes venderlo, ¿no? O sea, aquí llega, ¿no? Llega. Una vez que llega y está acomodado y todo eso, de aquí lo que queda es vender. Una vez que vendes, gran parte de esto que vende va a servir, digamos, para cubrir la garantía que te ha dado el banco, ¿no? Pero, digamos, ya nacionalizaste tu mercancía, ya lo tienes, está a tu disposición, lo puedes utilizar, ¿no? Entonces, se presenta, digamos, ahí alternativas como esa, ¿no? A veces resulta para algunos muy fácil importar, pero el asunto, el cuello de botella es acá, en esta parte, en esta parte, aquí, en la nacionalización y los costos internos que se dan, ¿no? Ahí se presenta el problema, ¿no? Porque yo en este caso, por ejemplo, he dicho que es casi el doble, pero eso depende, digamos, de qué tributo, ¿no? Porque si estás importando, por ejemplo, cigarrillos, licores, automóviles de lujo, ¿no? Aparece en los derechos aduaneros, el impuesto selectivo al consumo, el impuesto general a las ventas, la percepción del impuesto general a la venta y todo eso, digamos, va encareciendo la mercancía, ¿no? Como también puede haber algunos productos que por convenios o tratados internacionales no están grabados con derechos aduaneros. Ya habría que ver en detalle de qué se trata, pero todas esas cosas podrían darse, ¿no? Y todo esto tiene que preverse para no tener problemas, ¿no? No tener problemas y termines perdiendo estos 100. Estos 100 que está acá podría ser 100 millones, podría ser 100 millones de dólares.
$50.000, $200.000, $500.000, $1.000.000, $20 millones, puede ser mucho dinero. Generalmente las importaciones son así grandes, ¿no? Nadie importa pues 10 soles, 15 soles, ¿no? Ese tipo ni siquiera un viajero, digamos, importa eso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estos datos, ¿no? Bueno, aprovechamos ahí para comentar esa situación, ¿eh? Ahora sí le limpiamos la cancha aquí a la colega. Ya, adelante. No dice su nombre, por acá sería bueno saber su nombre, ¿eh? A ver, y Gise será pues su nombre, ¿no? Y Gise, su nombre, su apellido, ¿no? Y Gise Comercial Logistic. Bueno, adelante. La mercancía llegue sin problema del punto A al punto B. Calcula bien los costes de todo el proceso. Pide varios presupuestos y contrata a un operador de confianza para que no tengas sorpresas. Hola, bienvenido al canal de IGIZ Universal Logistics, la empresa de logística y transporte internacional de mercancías que se adapta a tus necesidades. Soy Marisa Moreno, fundadora y directora de la empresa. Marisa y estoy Moreno, aquí para quitarte acá, todos pues. los quebraderos de cabeza que supone el comercio internacional cuando no sabes cómo funciona. A lo largo de mi trayectoria profesional he ayudado a muchas empresas como la tuya a gestionar con éxito la importación y la exportación de sus mercancías, con soluciones personalizadas para asegurar el mayor beneficio posible y el mínimo riesgo. En el vídeo de hoy voy a darte algunas claves para que puedas calcular los costes de transporte de tu operación de comercio internacional. Uno de los grandes retos a los que se enfrentan las empresas que quieren importar o exportar es el transporte. Del éxito de los procesos relacionados con él va a depender en buena medida su competitividad en el mercado exterior. Escoger un buen servicio y unas tarifas competitivas pueden marcar la diferencia para que tu operación se lleve a cabo con éxito. En el vídeo de hoy vamos a entender cuáles son los principales conceptos que intervienen en un transporte marítimo para que puedas calcular el coste final del transporte internacional de tus mercancías. En primer lugar, El asunto es que si no hacemos uso del transporte, no podemos importar ni exportar. Se anula todo, ¿no? No se lleva a cabo nada, ¿no? No es posible importar o exportar si no hacemos uso del transporte, cualquiera que fuere, y especialmente el marítimo, porque es más barato, lleva, digamos, mayor cantidad, tiene un alto índice de seguridad y todo eso, ¿no? Y de eso justamente nos va a hablar aquí nuestra colega Marisa. debes tener en cuenta si se trata de un contenedor completo o grupaje. Contenedor completo, FCL, Full Container Load, se refiere a la carga de un contenedor en su totalidad para un único exportador. Y por otro lado, grupaje, LCL, Less Container Load, consiste en agrupar mercancías de volúmenes más pequeños procedentes de varios cargadores con el fin de llenar un contenedor completo. El primer concepto que debemos tener en cuenta es el flete marítimo, Ocean Freight, pues es el coste más importante de una operación de transporte internacional por mar. Es el precio de transportar un contenedor desde el puerto de origen hasta el puerto de destino y su coste va en función del tipo de contenedor, 20 pies, 40 pies, 40 pies high cube. Debemos tener en cuenta recargos adicionales que deben sumarse al cotizar un flete marítimo de un contenedor estándar dry por el uso de equipos especiales como contenedor open top, flat rack o contenedor refrigerado o reefer. Además, también debes saber que las navieras pueden aplicar otros conceptos por recargo que debes añadir al flete marítimo, aunque a veces también podemos encontrar flete all-in, donde están todos estos recargos incluidos. Veamos los más habituales. BAF, Bunker Adjustment Factor, es el recargo aplicado para compensar las fluctuaciones imprevistas del precio del combustible. CAF, Currency Adjustment Factor, se trata de un recargo aplicado para cubrir las posibles variaciones del cambio de divisa. Se aplica como un porcentaje sobre el flete y todos aquellos conceptos en divisa. También podemos encontrar otros recargos como el EBS, Emergency Bunker Surcharge, BAC, Bunker Contribution o BRC, Bunker Recovery Cost. De forma similar al BAF, estos otros recargos compensan las subidas en el precio del combustible. La diferencia está en que estos son recargos de emergencia que aplican las navieras para cubrir gastos extra relacionados con este concepto, mientras que el BAF sería un mecanismo de recargo estándar. WRS, War Risk Surcharge. Este recargo se aplica cuando la ruta del barco discurre por zona en conflicto bélico o con alto riesgo de que se declare. Port Congestion, recargo por congestión, recargo aplicado por las navieras para poder cubrir las pérdidas que ocasionan la congestión y el tiempo de inactividad de los buques. En ocasiones se aplica
en caso de conflictos laborales. Podemos escuchar que las navieras, como cualquier negocio, ¿no? Prevén todo, ¿no? Prevén todo lo que podría darse. Conflictos, prohibiciones, paradas, esperas, ¿no? Eso es lo que está diciendo aquí la señorita Marisa, ¿no? Y todo eso, digamos, genera sobrecostos al importador, si fuera el caso de traer la mercancía a nuestro país, ¿no? Siempre, digamos, en todo negocio, el que paga los platos rotos, siempre bien sabemos que es el cliente, el usuario. Y en este caso, si estamos en condición de importador, nosotros lo vamos a asumir. Nosotros como persona natural o como persona jurídica, como una industria, como cualquier negocio. En cambio, cuando se trata de exportar, lógicamente el cliente que está en el exterior, en cualquier parte del mundo, es el que finalmente va a asumir todos esos costos que se van a dar, ¿no? El cliente siempre, digamos, asume todo. Peak Season Surcharge, muy de moda en época de pandemia. Este recargo se aplica a los envíos transportados en temporada alta, cuando hay un alto movimiento de mercancías dependiendo del tráfico y zona de origen. Recargo IMO 2020. Se empezó a aplicar el 1 de diciembre de 2019 bajo la nueva reglamentación IMO 2020 aprobada por la International Maritime Organization, que obliga a los buques a utilizar un combustible más sostenible con un contenido máximo de azufre del 0,5% a fin de mejorar la calidad del aire. También existen recargos de emergencia que aplican las líneas para recuperar los niveles de los fletes cuando consideran que están muy bajos. Suelen ser el General Rate Increase, GRI, el General Rate Restoration, GRR, o el Emergency Rate Restoration, ERR. Existen otros posibles recargos para las mercancías que transitan por zonas específicas. Es el caso del Suez Canal Transit, aplicable a las mercancías que pasan por el canal de Suez, el Panama Canal Surcharge, para las que lo hacen a través del canal de Panamá, y el Aden Gulf Surcharge, que tiene por objeto sufragar gastos derivados de los ataques de piratería en el Golfo de Adén. Continuando con otros conceptos aplicables, nos encontramos con el Banking Charge o quebranto bancario. Tanto en contenedor completo como en grupaje, generalmente se aplica un 1% sobre el flete y todos los recargos cotizados en divisa. Según la tipología de las mercancías y su origen o destino, también nos podemos encontrar con los siguientes recargos. IMO, mercancías peligrosas. Es el recargo para el transporte de mercancía considerada peligrosa. El recargo aplicado irá en función de su peligrosidad. Se deberán tener en cuenta las fichas de seguridad del producto para que esa mercancía esté debidamente identificada y se tomen las medidas de seguridad necesarias para que puedan ser transportadas con seguridad. También tenemos el Overweight Surcharge. Es un recargo añadido por el sobrepeso de la mercancía y es aplicado por las navieras a aquellos contenedores que excedan un peso determinado, teniendo en cuenta el peso total máximo autorizado por los buques. Generalmente se aplica a los equipos de 20 pies. Out of gauge, recargo aplicado a las cargas que excedan de las dimensiones de un contenedor normal en anchura y o altura. Se aplica en contenedores open top y flat rack, especiales para mercancías sobredimensionadas. ICD, Inland Container Depot. Los ICD son depósitos en interior de contenedores alejados de los puertos marítimos, también conocidos como puerto seco. Están destinados a la manipulación y almacenamiento temporal de mercancías. Permite a los clientes en zona de interior realizar servicios portuarios en una zona cercana a sus instalaciones con conexiones viales, ferroviarias o fluviales con los puertos. El uso de estos depósitos es muy habitual en países como India. CDD, Cargo Data Declaration, Entry Summary Declaration ENDS. Son los recargos aplicados por la presentación de declaraciones de los detalles del embarque para cualquier tipo de mercancía con destino a la Unión Europea. Puede ser pagado en origen o en destino. AMS, Automated Manifest System, es el recargo aplicado por la presentación electrónica de autorización previa de mercancías con destino a Estados Unidos o con transbordo en dicho país ante las autoridades americanas. Sin dicha autorización previa, la mercancía no puede ser embarcada. También nos encontramos con los gastos locales. Vamos a ver cuáles son los principales que se aplican en un transporte marítimo tanto en el país de origen como en el de destino. Recuerda que debes elegir el Incoterm más adecuado para tu operación internacional, que asignará las responsabilidades y transmisión de los riesgos entre comprador y vendedor, así como la distribución de gastos de cada parte por el transporte internacional de mercancías. THC, Terminal Handling Charge, es un recargo aplicado por las compañías marítimas por manipulación de carga o de
descarga de un contenedor en la terminal portuaria, tanto en el puerto de salida como en el de llegada. T3, tasa de la mercancía del puerto o wharfage. Esta tasa es aplicada por el puerto o autoridad portuaria por la utilización de sus instalaciones de las mercancías de entrada o salida marítima, o que se transborden o efectúen tránsito. Puede ser un importe fijo por contenedor o por tonelada en función del tipo de mercancía. BL es el coste aplicado por la emisión del documento, conocimiento de embarque o bill of lading por parte de la compañía naviera. VGM Verified Gross Mass es un recargo que entró en vigor en 2016, por el que obligatoriamente se debe verificar el peso bruto de cada contenedor de exportación antes de ser cargado en el buque que les corresponda, incluyendo el peso de la mercancía, los materiales de soporte y estiba y el peso del propio contenedor. Por lo tanto, un contenedor lleno no podrá cargarse en un buque hasta que su masa bruta verificada sea proporcionada al capitán del buque y a la terminal. Los expedidores pueden pesar sus contenedores por sus medios, pero en caso de que se requiera un servicio externo, se podrían aplicar costes adicionales para el pesaje. Se aplica una tarifa administrativa por gestionarlo y las navieras podrían aplicar un recargo a las solicitudes del VGM presentadas manualmente o a las solicitudes presentadas fuera de tiempo. ISPS, International Ship and Port Facility Security, recargo que aplican las navieras derivado de la aplicación del Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, a fin de reforzar las medidas de seguridad de los puertos y los buques tanto en origen como en destino. La Organización Marítima Internacional impulsó este recargo que entró en vigor en 2004 tras el incremento del tráfico marítimo internacional, amenazas con carácter global, junto a acontecimientos tan relevantes como los ocurridos en septiembre de 2001 en Estados Unidos. Transporte terrestre de mercancía desde o hasta el puerto. También tienes que tener en cuenta el gasto por el transporte terrestre para llevar la mercancía hasta el punto para su carga en buque o cuando la mercancía llega a puerto y hay que llevarla a su destino final una vez liberada de aduanas. Los costes varían en función del país de origen y de destino. En el caso del contenedor completo, habitualmente se cotiza camión de carga por contenedor, según la distancia kilométrica entre el lugar de carga o descarga y el puerto. Y si se trata de grupaje, se suele cotizar por escalado según distancia y peso tasable, peso-volumen. Despacho de aduanas en origen y en destino. El despacho de aduanas es el conjunto de trámites que se lleva a cabo ante las autoridades aduaneras para controlar, supervisar y autorizar la entrada y salida de las mercancías durante el transcurso de una operación de comercio internacional. En una operación de importación es fundamental tener en cuenta los impuestos devengados, IVA y arancel de aduana, como resultado del despacho de aduanas a fin de nacionalizar la mercancía. Estos impuestos, reflejados en el documento DUA, irán determinados en función del origen de la mercancía y su nomenclatura arancelaria según valor CIF de la misma. También debes tener en cuenta que la aduana puede requerir inspección física de la mercancía, circuito rojo, y solicitar para su revisión posicionado del contenedor en terminal, escáner o incluso vaciado de la mercancía en un almacén situado dentro del puerto, cuyos costes pueden incrementar notablemente el precio final de la operación. Dependiendo del tipo de mercancía, también puede que se tengan que llevar a cabo inspecciones previas al despacho para aduaneras, como sanidad exterior, sanidad vegetal, fito, sanidad animal, veterinario, control de calidad, SOIBRE, por lo que debemos también tener en cuenta los costes generados por dichas inspecciones. Tampoco nos debemos olvidar de las posibles ocupaciones, demoras y paralizaciones. La ocupación de superficie es el gasto diario que aplica la terminal del puerto por el espacio que está ocupando un contenedor en la misma. Suele haber unos días libres dependiendo del puerto y zona geográfica que se trate. Las demoras, demurras, es un coste diario aplicado por la naviera por el uso de sus contenedores. En una exportación, los días de demora se cuentan a partir de que el contenedor entra lleno en la terminal hasta que es embarcado. Y en el caso de las importaciones, desde que el contenedor llega a bordo del buque en el puerto de destino hasta que es retirado para la entrega a su destino final. También suelen haber días libres en función de la naviera. Detenciones o detentions. Y por último, este cargo lo aplica la naviera por cada día que el contenedor está a disposición del exportador o del importador para su carga o su descarga antes de ser entregado lleno o vacío en la terminal. Cada naviera ofrece días libres de detenciones. A la hora de planificar la logística de importación y exportación es importante conocer los días libres de ocupaciones y demoras que conceden las navieras y terminales para no incurrir en estos gastos extra en la medida de lo posible, contando con los días de llegada o salida del buque, de retirada y de devolución de los contenedores llenos y vacíos. Es importante que si se conoce una necesidad de días libres adicional a lo habitual, por regla general 5 días libres de ocupaciones y 7 días libres de demoras, se notifique antes del embarque, ya que estos tienen que ser confirmados por la naviera y puede que incluso sea uno de los factores que determinen la naviera con quién embarcar. Por lo tanto, para tus importaciones o exportaciones debes tener en cuenta los posibles extracostes para no llevarte ninguna sorpresa. Y por último, según la compañía marítima con quien se haya realizado el embarque, podemos encontrar otros conceptos como son limpieza de contenedor, gestión logística, on wheels, que es el cargo por la cesión del transporte de contenedor si este no es realizado por la naviera, release fee o delivery order fee
precinto y control equipo, comunicación y gestión, entre otros. Todos los conceptos que hemos visto hasta ahora se pueden aplicar por contenedor, por TEU, que es la unidad equivalente a un 20 pies, o bien por BL para embarques en contenedor completo, y por tonelada o metro cúbico, es decir, peso tasable de la mercancía, si se trata de grupaje, o bien también por BL. Y finalmente tienes que considerar el coste de un seguro de mercancías según el Incoterm acordado y quizá pagar también por otros servicios adicionales como el embalaje y desembalaje o la entrega puerta a puerta. Si bien en este vídeo nos hemos centrado en los costes de transporte marítimo, tienes que valorar qué tipo de transporte es el que más te conviene, marítimo, aéreo o terrestre. En esa elección puede influir la urgencia del envío, la vida del producto o el valor de tu mercancía, y debemos adaptar nuestro producto a las condiciones físicas del transporte elegido. Sea cual sea tu producto, es muy importante trabajar con un transitario de confianza y con conocimiento en el sector, a fin de una óptima gestión y planificación del transporte que siempre te ofrecerá la opción relación servicio-precio que mejor se adapte a tus necesidades. Ahora ya sabes todos los gastos que tienes que tener en cuenta para transportar tus mercancías del punto A al punto B. Si quieres tener más detalles o saber exactamente cuánto te puede costar tu transporte en concreto, no dudes en escribirnos porque estaremos encantados de ayudarte. Como he comentado en el... Muchas gracias, muchas gracias. Podemos deducir, ¿no? Podemos deducir que hay muchos sobrecostos, ¿no? Muchos sobrecostos que conlleva, digamos, llevar la mercancía de un país a otro, ¿no? Pero sin embargo, eh, esos sobrecostos, digamos, finalmente son cubiertos porque cuando se vende la mercancía, ¿no? Cuando se vende la mercancía, obviamente termina, digamos, recuperándose todo eso, ¿no? Pero el asunto es planificar anticipadamente, ¿no? Para evitar, digamos, que la mercancía se quede, digamos, en el barco y no pueda descargarse, porque el uso del contenedor, la parada del barco genera sobrecostos, o tenerlo, digamos, en los almacenes de depósito, como ya se anunció, e incluso, digamos, haberlo nacionalizado y al final te falta, digamos, para recursos para llevarlo a tu almacén y la mercancía sigue ahí en los almacenes, aún estando nacionalizada y genera sobrecostos, ¿no? Y así, digamos, eh, todos estos sobrecostos van, digamos, desde el costo de la mercadería, vídeo, vamos a uno de anotar los por elementos acá, esenciales todo eso comienza, digamos, con el costo de la mercadería, con el costo de la mercadería. Ese es el punto de partida, ¿no? De ahí, digamos, se van sumando aquí costos y más costos y más costos y más y más y más y más costos, digamos, hasta que finalmente la mercancía llega, digamos, al almacén del comprador, del importador, ¿no? Hasta ahí. Ahí ya se acabaron los costos. Hasta ahí se acabaron los costos. Pero podemos ver que puede haber, digamos, tal cantidad de términos que ha utilizado que todos son sobrecostos que se generan a la interna, digamos, del traslado, especialmente en el transporte marítimo, que es el de mayor utilización, como ya se ha reiterado. Bien, no sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes, por favor, adelante. Pues para mí que están durmiendo ustedes, ¿ah? Bien, vamos a hacer una parada ahí de 20 minutos. Regresamos en 20 minutos, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Chambillo. Pues Correcto, Chambillo. profe. Sí, profesor. Ah, ya. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Oye, Chambillo ya no se reporta, ¿no? ¿Qué le ha pasado? Ahí quiere hablar. Chambillo, adelante. No, no quiere gastarse. No quiere gastarse. Paramos entonces y regresamos, ¿eh?